Como han presentado, yo soy Jesús, soy médico intensivista y bueno, un intensivista en una charla de urgencia, mal empezamos, ¿no? Yo trabajo mucho tiempo en urgencias y la extrahospitalaria, entonces tenemos bastante vínculo, ¿vale? Vengo a hablar de la vía aérea en urgencias. Primero, la definición de vía aérea difícil, pues bueno, la definimos habitualmente, clásicamente, como aquella situación clínica en la que un médico con experiencia tiene dificultad para la ventilación con bolsa mascarilla, para la intubación o para la ventilación con un dispositivo supraglótico o para cualquiera de ellos. He resaltado en rojo lo del médico con experiencia. No me vale que el patólogo, con todo mi respeto, pues no puede intubar. Bueno, eso no es una vía aérea difícil, es una vía aérea para un personal no entrenado. También, atendiendo a diferentes guías, a diferentes documentos consenso, pues se puede decir que una vía aérea difícil es cuando se utiliza una técnica alternativa de ayuda a la intubación, cuando haya sido preciso una intubación con un dispositivo fibra óptico, con un videolaringoscopio, cuando la vía aérea esté contaminada, quiere decir que tenga secreciones, sangre, vómito, cuerpos extraños, cuando haya dificultad para avanzar el tubo durante la laringoscopía, a pesar de tener una perfecta visualización. Quienes habéis estado esta mañana en el taller habéis visto que a pesar de hay un muñeco que a pesar de ver las cuerdas vocales perfectamente el tubo no entraba. Bueno, pues eso es una vía aérea difícil, ¿no? Muchas definiciones según la guía que leáis. Yo no sé si hay anestesiólogos aquí o no. Para un anestesiólogo, por definición, una vía aérea difícil es un paciente que viene de la calle y que no se sabe si ha comido o no, que viene en las guías. Entonces, bueno, en eso en el paciente crítico no tiene mucha cabida. Mi primo, pues evidentemente es una vía aérea difícil, ¿no? No sé si viene en ayunas o no sé si tiene algún otro tipo de dificultad, pero se ha comido un palo y lo consideramos como que no viene en ayunas, ¿verdad? Este hombre no las he puesto para cortar la presentación, pero tenemos la foto de cuando sale del hospital, del manejo que se hizo, ¿vale? Y el tío se fue bastante aceptablemente para cómo entró. El escenario más fatídico que nos podemos encontrar es el caico o el nino, en el que no puedo intubar y no puedo oxigenar al paciente. Este es el auténtico marrón, ¿no? de todos los pacientes, ya sean pacientes coronarios, sépticos, de trauma, de cualquier perfil que tenga, ¿no? En esta situación la intubación ha fallado y no somos capaces de mantener la oxigenación de este paciente ni con la intubación que no hemos podido, ni con la bolsa mascarilla, ni con el ambu con la mascarilla facial, ni con un dispositivo supraglótico. Entonces, susto a muerte, ¿no? Aquí el paciente se muere sí o sí, si no conseguimos oxigenarlo. Esto pasa en 1,5 de cada 20.000 procedimientos anestésicos bajo anestesia general, de 60 a 160 de cada 20.000 manejos de la vía aérea en urgencia, no de cada 20.000 pacientes, lógicamente, sino de cada 20.000 manejos de vía aérea, y 2.000 y pico de cada 20.000 intubaciones o manejos de vía aérea en el ámbito extrahospitalario. Esto lógicamente se va empeorando, no porque se sea más torpe o menos torpe, sino lógicamente no es lo mismo un paciente que ya conozcamos, tengamos su preanestesia hecha, que venga en ayunas y lo tengamos estudiado en un quirófano, que tirado en la M30 o la M40 bajo el sol cayendo, la lluvia cayendo, con un laringoscopio que tiene poca pila y un tubo de cada tamaño, ¿vale? Lógicamente, cuanto menos recursos tengamos, pues más difícil va a ser esta vía aérea, más difícil va a ser la intubación, y cuanto menos controlado sea el escenario, pues evidentemente más difícil va a ser también. La vía aérea en urgencia, pues yo creo que cada vez tiene más trascendencia, ¿no? Porque la mayoría de los hospitales, quitando los grandes hospitales donde hay súper especialistas de cada cosita, el urgenciólogo en la mayoría de los hospitales comarcales, por lo menos de mi medio, está solo, está vendido. Hay hospitales, en mi hospital está el urgenciólogo, intensivo, cirugía, anestesia y para de contar. Y hay muchos comarcales o centros de alta resolución que está el urgenciólogo y punto, y con suerte un internista. Entonces no tiene que resolver en la papeleta, ¿vale? Del paciente que haya que intubar, lo tiene que intubar sí o sí, no puede pedir ayuda. Es el primer interviniente en muchas situaciones, ya no solo a nivel de la urgencia, de la puerta de urgencia, sino que en muchos hospitales, la mayoría privados, ¿no? Que la urgencia de la planta la atiende el urgenciólogo de la puerta también o de la observación, con lo cual tiene que atender situaciones urgentes en ámbitos que no suelen ser el suyo tampoco. Y con la ampliación de criterios de UCI o de los pacientes UCIables, ¿no? O potencialmente ingresables en UCI, ya no es como antes, que pacientes de 70 años antes no intubábamos a ninguno. Ya intubamos pacientes con 85, 87 años y, oye, ¿que es que viene por una neumonía? Bueno, lo intubamos y a ver si tira. Pues con esta ampliación de criterios hay un mayor volumen de pacientes candidatos a ser intubados. En este estudio, pues bueno, se recoge la causa más frecuente de intubación o de manejo de la vía aérea, que sigue siendo el paro cardíaco, a pesar de lo que digan las recomendaciones de la RC, ¿no? Que el manejo de la vía aérea, la intubación, debe pasar a un segundo plano, cobrando más importancia el masaje cardíaco, pues sigue siendo el paro cardíaco sigue siendo la primera causa de intubación, seguido del trauma. De todas formas, estos datos a mí no me son daneses y yo creo que en nuestro medio es bastante distinto.
Yo por lo menos en mi hospital no tengo el 64% de los pacientes que yo ingreso en mi hospital no son de una parada cardíaca, ni mucho menos, ¿vale? Ni el 10% son de trauma, con lo cual, bueno, estos datos habría que asemejarlos a nuestro medio. Para la intubación, pues hay muchos algoritmos, muchas recomendaciones, muchas vías. Casi todas coinciden en que hay que tener un plan A, un plan B y un plan C o D de intubación y de manejo de la vía aérea. Yo lo voy a pasar esto súper rápido, porque quien quiera saberse la guía, pues la busca por internet o va a un curso o lo que sea y se lo prepara, ¿vale? No vamos a dar una clase de intubar. El plan A siempre va a ser nuestra primera intención. Nuestra primera intención cuando un paciente lo decidimos dormirlo, paralizarlo y manejar la vía aérea y encender el respirador es intubarlo, ¿no? Meter el laringoscopio, ver la glotis con sus cuerdas focales y meter el tubo. Eso, si tenemos suerte, pues o lo hacemos bien, pues perfecto, no hay problema. Si la cosa falla, si no hemos conseguido intubar a este paciente, ya la cosa se va torciendo, ¿vale? Actualmente el plan B y el plan C están fusionados en el mismo escalón, ¿vale? Que este algoritmo ya tiene algunos años. Está fusionado en el mismo escalón y lo que tenemos que hacer es garantizar la oxigenación y la ventilación del paciente a toda costa. Tenemos que conseguir que el oxígeno entre en el paciente y que el carbónico salga del paciente. Esto lo vamos a intentar con un dispositivo supraglótico, preferiblemente de segunda generación, o vamos a volver a intentarlo con el AMBU y con la mascarilla facial. Y si a pesar de esto fracasa, pues ya no nos queda más remedio que llegar a la vía aérea quirúrgica. Esto lo vamos a ver, lo repasaremos ahora un segundillo, ¿vale? Previo a todo esto, pues hay que preparar al paciente. El paciente no vale tenerlo tirado de cualquier forma en una camilla o en el suelo, donde sea, y decidir intubarlo. Hay que prepararlo, hay que posicionarlo, hay que preoxigenarlo. Nos tenemos que comunicar con el equipo. No me vale que yo sea, como dice Jorge, el macho intubador. Si el personal que yo tengo a mi alrededor no sabe hacerlo y no está preparado para los pasos que van a venir, o yo no he comunicado con ellos qué medicamentos voy a utilizar, qué elementos voy a utilizar y cuál es el plan si la cago y no consigo intubar, pues eso no sirve de nada. Empezamos con los gritos, empezamos con los nervios, el paciente hiposémico bradicárdico, el médico cagao, eso es un desastre. Entonces siempre hay que intentar comunicar, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestra intención? Posicionamiento del paciente. A mí cuando me enseñaron a intubar cuando era residente me ponían el paciente en decúbito supino por completo, hiperextensión cervical, casi la cabeza colgando por la camilla, y eso es un desastre. Así no intuba ni Dios, ¿vale? Hay que aprender un poquito también de los compañeros anestesiólogos, que son los que más acostumbrados están a manejar la vía aérea. El paciente debe estar un poquito elevado, 20-30 grados, la cabeza debe estar en una posición neutra o de olfateo, no debemos de evitar esa hiperextensión. Lógicamente el paciente debe estar monitorizado, tiene que tener acceso venoso porque le tenemos que poner medicación, tenemos que dormirlo, tenemos que analgesiarlo y tenemos que paralizarlo. Posiblemente haya que pasarle volumen porque seguramente se hipotense después de la ventilación con presión positiva, con lo cual los accesos venosos deben estar funcionando. Y preoxigenación, mientras se le está cogiendo la vía, mientras se está cargando la medicación, mientras se está comprobando el laringo y el tubo, el paciente se tiene que estar preoxigenando. ¿Cómo? Con una fuente de oxígeno de alta concentración al 100%, 2 o 3 minutos, que es el tiempo que vamos a tardar en preparar todos los tiestos, ¿no?, que vamos a utilizar. Podemos utilizar una ventilación no invasiva, cánulas nasales de alto flujo si las tenemos disponibles. Ya esto, bueno, hay que individualizarlo al contexto clínico del paciente y donde nos encontremos. Los fármacos, pues esto es siempre, bueno, ¿y qué fármacos son los que tú utilizas? Bueno, pues cada paciente es distinto, no todos los pacientes, evidentemente todos los pacientes que tú le pongas 15 miligramos de midazolam y 100 de rocuronio los vas a dormir, los vas a tener paralizado como para intubarlo, pero eso no está bien hecho. Eso está un poco feo. Cada paciente y cada patología pues tiene unos fármacos que tú no es que tengas, sino que debes de saber individualizarlo, ¿vale? Elegir el fármaco al perfil hemodinámico del paciente, el perfil respiratorio, a la patología de base del paciente. No se intuba evidentemente igual un asmático con traumatismo craneoencefálico que un shock séptico, ¿vale? Cada paciente o cada patología puede tener unos fármacos que le van mejor o peor, y ahí es donde está la calidad, ¿no? Intubar un mono amaestrado, ¿vale? La finura está en la elección del fármaco, la ventilación mecánica, las técnicas de rescate. La laringoscopía directa, ¿vale? El laringoscopio que todos tenemos disponible, habría que limitarlo a 3 intentos. Cada vez que metemos ese artilugio metálico en la boca del paciente hacemos daño. Sobre todo si no estamos muy diestros en la técnica y pillamos la epiglotis se empieza a inflamar de sobremanera, hay secreciones, hay más sangre, cada vez vemos menos. En cada intento que metemos en la pala del laringo, la situación se va complicando y disminuye la tasa de éxito de que alguien venga detrás a intentar ayudar, pues lo va a tener mucho más difícil que cuando empezamos nosotros. Si ponemos una mascarilla laringia después de varios intentos de intubación, no va a ser tan eficaz porque ya va a estar la vía aérea muy edematizada. Entonces tenemos que limitar los intentos, ¿vale? Si tenemos un videolaringoscopio, pues lo podremos utilizar. Y la confirmación del tubo,
Eso de que no, está en su sitio porque he visto que el tubo se ha empañado, tiene vaho, son mentiras, eso no sé quién lo ha descrito, ¿vale? En el estómago también tiene vaho. La confirmación del tubo la vamos a hacer mediante casnografía, que es el gol estándar en todas las guías clínicas de manejo de vía aérea. Ya ni siquiera la auscultación, como antes decíamos, no, le pegamos el fonendo, auscultamos ambos campos pulmonares y el estómago. O sí o no, ausculta tú en una ambulancia o en medio de la calle o en una sala de RCP. Ahí el ruido que hay no suele ser el más adecuado para identificar realmente la posición del tubo. Así que siempre que lo tengamos disponible, la casnografía, para comprobar la posición del tubo y la utilidad clínica que nos va a dar después, ¿no? A la hora de tratar el paciente. Empleo de guías o buques de intubación, ¿vale? Los buques de intubación, más que las guías, nos dan mucha versatilidad, sobre todo en vías aéreas difíciles, en Cormac 3, Cormac 3B, en el que apenas vemos la epiglota y vemos un huequecillo de la tráquea. Pues con esta guía de intubación nos va a facilitar mucho las técnicas. Y el videolaringoscopio. ¿Quién tiene videolaringoscopio disponible en su medio? ¿Y a quién querría tenerlo? Vale, yo me esperaba más gente. El videolaringoscopio no es la panacea, ni mucho menos, ¿vale? Yo no tengo videolaringoscopio en mi hospital, tengo uno mío, propio mío, comprado por mí, pero no es la panacea, ni mucho menos. Tú a un médico que lleva 10 años, 15 años intubando con un laringoscopio convencional, le das un videolaringoscopio y posiblemente no sepa intubar, porque la técnica es diferente, la curva de aprendizaje es mayor, los planos en los que estamos trabajando es distinto y hay que utilizar otra serie de técnicas, con lo cual tampoco es la panacea, ¿vale? Todos estos estudios dicen que sí, que hay mejor visualización de las estructuras glóticas cuando utilizamos un videolaringoscopio, pero ninguno de ellos en el paciente crítico ha demostrado que disminuya el tiempo de intubación de laringoscopía. El tiempo que estamos nosotros con la pala metida en la boca del paciente, ese tiempo es crítico, ¿vale? Porque el paciente está sin respirar, el esófago se distiende, se abre el esfínter esofágico y puede haber una regurgitación masiva. Ese tiempo es fatal, ¿vale? Con lo cual ese es el tiempo que tenemos que disminuir y un videolaringoscopio en ninguno de los estudios ha demostrado que realmente disminuya ese tiempo. Tampoco ha demostrado que aumente la tasa de éxito de la intubación. Es verdad que se ve mejor, pero eso no se correlaciona con que el porcentaje de intubación exitosa sea mayor. Por lo que os digo, hace falta entrenamiento, ¿vale? No es una cosa que te la dan. Igual el mono maestrado que aprendió a intubar con el laringo convencional le va a costar mucho trabajo que es un videolaringoscopio e intubar, porque cambian las referencias y cambian las técnicas. Lo que hablamos del plan B, plan C, ¿vale? Pues vamos a intentar mantener la oxigenación y idealmente con un dispositivo supraglótico de segunda generación que tiene una curva de aprendizaje bastante rápida, técnicamente sencilla. Este mono maestrado que yo os digo, el 85% de las veces al primer intento la va a colocar bien. Mi niño de 4 años sabe perfectamente colocar una IGEL. No es broma, ¿vale? No he traído la foto, pero lo tengo, que muchas veces la pongo. La tasa de aprendizaje es súper rápido y con mucha efectividad. ¿Qué pasa? Hay demasiados modelos disponibles. Hay muchísimos. Tenemos que conocer el nuestro, el que tengamos en nuestro medio. Yo en mi hospital tengo dos modelos y cada uno pues, en su ambulancia o en su urgencia o en su UCI pues, tendrá un par de modelos como mucho, ¿no? No creo que todo el mundo tenga todos los modelos que hay en el mercado. Pues lo que tenemos que hacer es conocerlos y entrenarnos y saberlo manejar, ¿vale? Y conocerlo a la perfección, sus indicaciones, limitaciones, forma de uso, que muchas veces después cuando hacemos los cursos, pues yo no sabía que esto era para esto, qué curioso, joder, qué curioso, si lo utilizas en tu hospital o en tu trabajo, ¿cómo que qué curioso? Eso lo deberías de dominar, ¿no? Entonces esas cosas la tenemos que machacar, ¿vale? Los recursos que tengamos, por muy pocos que sean, lo tenemos que dominar. El acceso cervical anterior o la vía aérea quirúrgica, bueno, hay muchas técnicas, muchos dispositivos, hay sets comerciales que vienen ya con su aguja montada, con un pequeño tubito, con su cánula, que son fantásticos y a todos nos da mucha tranquilidad saber que están ahí. Y bueno, hay que elegir la técnica que sepamos, la más sencilla, la más rápida, la más accesible y la que se recomienda últimamente en todas las guías, el acceso cervical anterior, únicamente empleando un bisturí, una guía de intubación, un buggy, ¿no? Como la froba esa que habéis visto antes, y un tubo endotraqueal del 5,5. Ya con eso es suficiente, no necesitamos más, no necesitamos un kit específico ni una técnica compleja, es súper sencillo. En 40 segundos es una técnica que está hecha, si sabes hacerla, lógicamente, entrenamiento, ¿vale? Si tú estás entrenado y sabes hacerla, lógicamente ningún intensivista ni un anestesista hacemos cricotirotomía en todas las guardias, ni todas las guardias ni todos los años, pero bueno, hay que saber hacerlo para cuando ocurre, cuando estamos en esa situación hay que saber hacerlo. Como vamos mal de tiempo, para evitar la pregunta de después, bueno, ¿y cuándo decides hacer la crico? Pues eso no hay consenso tampoco.
No hay una saturación de oxígeno que diga a partir de una hiposemia de 70% hay que hacer un acceso cervical. Pues no está descrito. Lo que se dice es que si después de 3 intentos de laringoscopía no has conseguido intubar, después de 3 intentos o 2 intentos de ventilar al paciente con un dispositivo supraglotico tampoco has podido, ya tienes que hacer la crico. No tienes que enredar buscando otras técnicas, intenta tú, vamos a poner, no. Si ha fracasado esos intentos previos, hay que hacer la crico. Habitualmente sí que hay el consenso que cuando decidimos hacer una crico ya vamos tarde. Vamos siempre con retraso porque hemos intentado apurarlo. El paciente ya va a estar muy hiposémico, va a estar con bradicardia, el médico va a estar con taquicardia ventricular, mirando para todos lados si viene alguien que se coma el marrón, ¿vale? Entonces, bueno, hay que perder el miedo a base de entrenamiento. La formación en vía aérea que tenemos, pues la mayoría de los que estamos aquí, seguramente los cursos, la formación que tenemos en vía aérea, la experiencia que tenemos sea la que hemos adquirido con cursos de RCP, ¿no? De soporte vital avanzado, de ATLS, ITLS, PHTLS, todos estos cursos, pues nos dan un fantástico taller de 45 minutos de vía aérea y otros 45 minutos de vía aérea difícil y salimos siendo másteres del universo, ¿no? Manejamos la vía aérea a lo que haga falta. ¿Qué pasa? Que el manejo de la vía aérea es mucho más complejo que eso, ¿vale? El muñeco no vomita, no hace hiposemia, no se muere, no tiene que dar explicación a la familia, no es un paciente con hemorragia digestiva, no está chocado, no es un asmático. Entonces el manejo de la vía aérea es mucho más que eso, ¿vale? De hecho, en el Reino Unido, el saber ventilar adecuadamente al paciente con una mascarilla laríngea, con un ambu y con un Guedel, se considera las competencias mínimas que debe tener cualquier médico que trabaje directamente con pacientes. ¿Vale? Aunque tú digas, no, es que yo tengo una consulta de dermatología, me da igual, tú tienes que saber ventilar a un paciente, porque si es un paciente tuyo se te para o tiene una pérdida de conciencia, tú tienes que saber manejarlo, ¿vale? Eso es una competencia mínima que exigen para trabajar allí. Y de hecho, hicieron, ya me voy, a por la cerveza. De hecho, hicieron ya termino, ¿vale? Hicieron un estudio muy curioso que cogieron a los médicos reanimadores del hospital, o al equipo de RCP intrahospitalaria de varios hospitales, y le dijeron, a ver, campeones, vosotros que sois los reanimadores natos del hospital y que vamos a hacer una pequeña encuesta. Y se consideraban, el 80 y tantos % se consideraban como auténticos expertos en la vía aérea, que en el caso de necesidad pues iban a intubar a quien hiciera falta, ¿vale? Y en cualquier escenario, en cualquier situación. Entonces cogieron a estos campeones, a estos 85%, se los llevaron a un quirófano con pacientes sanos que se iban a intervenir de cirugía menor, pero bajo anestesia general. Y dijeron, venga, este paciente ya está dormido, ya está relajado, ya está paralizado, venga campeón, ventílalo con la bolsa de mascarilla, con el ambu. Y el 31% únicamente fue capaz de ventilarlo de forma adecuada. 31%, del ambu. Lo que hemos hecho esta mañana en el taller, y mira qué fácil es. Pues no es tan fácil, ¿vale? El muñeco es muy sencillo, pero lo que os decía, en el paciente tenemos la retracción elástica de los pulmones, la resistencia de la caja torácica, las secreciones, la patología previa del paciente, y eso que estos eran pacientes sanos, o teóricamente sanos. Acojona un poquillo, ¿no? El tema. El 62%, solamente el 62% fue capaz de poner un dispositivo supralótico al primer intento. Y solo el 25% en menos de 30 segundos. Es un tiempo más que considerable para meter un supralótico, una mascarilla laringe que se tardan 5 segundos en meter. Es un tiempo más que considerable, con la cual hay que formarse en vía aérea. No nos podemos conformar. Es como si ahora con la charla que nos ha dado la compañera decimos, nosotros vamos a hacer cateterismo a los otros pacientes que vengan. Joder, hay que entrenarse, ¿vale? No vale con pequeñas nociones que vayamos pillando de otros temas. La guía de RCP también lo dice una cosa parecida, ¿no? Que el 17% de las intubaciones que se hacen durante las maniobras de RCP van al esófago. Y muchas veces pues, no nos damos cuenta hasta que damos al paciente por muerto. Y cuando viene el residente y dice, ¿puedo intentarlo intubar yo? Y dice, coño, si estaba el tubo en el esófago. ¿Sabes? Muchas veces durante las maniobras de RCP no nos damos cuenta. Nos empeñamos en intentar intubar al paciente parando o demorando el masaje cardíaco. No, espérate, que voy a intubar. Y está 2 minutos, 3 minutos el paciente sin masaje cardíaco, que es lo que único que ha demostrado que aumenta la supervivencia, sin masaje cardíaco porque se te ha empeñado el de turno a intubarlo. Teniendo alternativas, teniendo dispositivos supraglóticos que son fantásticos, que dan unos resultados excelentes, como podemos mantener la ventilación del paciente directamente con un Guedel, si no tienes un dispositivo supraglótico, así que no hay que empeñarse, ¿vale? No tenemos que demorar otras maniobras vitales frente a la intubación. Este estudio más reciente, escandinavo, analizó las asistencias que hacía una UBI móvil, curiosamente la UBI móvil de allí, dependía del servicio de urgencias del hospital, ¿no? Entonces la ambulancia van, los propios médicos de urgencias son los que salen en la ambulancia a hacer los avisos extrahospitalarios.
Se analizó que cada UBI móvil hacía más o menos aproximadamente el manejo avanzado de la vía aérea, es decir, pacientes a los que tengan que dormir y paralizar y intentar intubarlos o utilizar un dispositivo supraglótico en 87 veces, ¿no? 88 si queréis redondear para arriba, 88 veces al año es lo que una ambulancia se enfrenta a una intubación extrahospitalaria. Eso quiere decir que en su medio serían uno de cada 30 avisos, o sea, de cada 30 veces que sale la ambulancia, pues una tiene que intubar. Quiere decir que esa ambulancia tiene que intubar una vez cada 4 días. Y eso a los médicos, con sus turnos y con sus rollos, intubaría unas 9 veces al año. Eso es un desastre, ¿vale? Porque intubar 9 veces al año que lo haga no te proporciona las destrezas ni te mantiene el entrenamiento, con lo cual esta gente pues concluyeron y llegaron a un acuerdo bastante curioso, que una de cada 5 guardias que hacían los médicos de esta extrahospitalaria la hacían en anestesia, con anestesista. Tú te la das con anestesista, se la pagaba lógicamente, igual que si fuera la suya de extrahospitalaria, pero una de cada 5 pues la hacían en el hospital, y entrenamiento de vía aérea, y toda la guardia intubando a todo el paciente que entrase en quirófano. Con lo cual aumentaron bastante la tasa de éxito, lógicamente, ¿no? Porque el entrenamiento es clave. Intubar, como os he dicho, ya termino con esto, de verdad, no es manejar la vía aérea, ¿vale? Manejar la vía aérea es mucho más, es establecer la indicación o contraindicación de la intubación, hay que conocer los algoritmos de manejo, oxigenación y rescate, y hay que individualizar los fármacos empleados. Hay que entrenarse, no me cansaré de decirlo, ¿vale? La formación y el entrenamiento específico en forma de microenseñanza, en vez de... Hay una tendencia a profesionales ya entrenados no hacer cada 2 años, cada 3 años un curso de 40 horas, sino cada 6 meses un curso de 1 hora, ¿vale? Un repaso, un refresco, talleres, estaciones de microenseñanza y refresco de guías de manejo y de técnica. Sobre todo en los servicios de urgencia y en hospitales con menos recursos, conocer los protocolos locales, lógicamente, conocer el material y los recursos propios, ¿vale? Cuando tengamos que tirar del carro de RCP o el carro de vía aérea, tenemos que saber qué hay y dónde está cada cosa que queremos. Comunicarnos con el equipo es fundamental. Y entrenar, ¿vale? Estos son ejemplos de las actividades formativas que hacemos, todas acreditadas y habladas y tal. Buscamos la situación de estrés del profesional que se está formando. No es lo mismo intubar en una sala que tú estás a 60 o 70 latidos por minuto tranquilo con un muñeco, que cuando tú has tenido que subir un segundo piso a un domicilio con la mochila e intubar tirado en el suelo a 120 latidos. El pulso que tiene y la capacidad de toma de decisiones que tú tienes no es la misma, ¿vale? Entonces nosotros pues intentamos los cursos de alguna forma meterle estrés. La única forma que tenemos de meterle estrés es ponerle una perfusión de dobutamina. No, es mentira. Lo que hacemos es para ver si estáis escuchando. Lo que hacemos es hacerle subir y bajar escalera un par de veces y ya una vez que ya están un poco a tono ya los ponemos a intubar. Es una forma. No os riáis, es cierto. O los metemos debajo de una lona para que estén asfixiados, que estén incómodos por lo menos, con cadáveres. Bueno, hay que darle un poquillo de... ¿Por qué os reís? Que no era broma, coño. Es lo único cierto que he dicho. Bueno, a mí me gusta mucho esto, que bueno, es de un poeta griego, pero lo han asimilado, lo han adoptado los Navy Seals americanos, que dice que en una situación de crisis no vas a alcanzar el nivel de tus expectativas. Como mucho, te vas a hundir hasta el nivel de tu entrenamiento. Quiere decir, estamos acostumbrados a intubar muñecos medio que, cuando llegue la hora de la verdad no vas a intubar paciente medio que, no vas a poder, ¿vale? Hay que siempre llegar un poquito más allá. Muchas gracias, a por la cervecita.